¿Qué cargas debemos tener nosotros en cuenta para el diseño de las cimentaciones en las patas de las torres de líneas eléctricas? Las torres y postes de líneas eléctricas requieren de un diseño específico, torre por torre. Cada torre requiere de que se tenga un diseño específico para esa torre. Existen una gran cantidad de normas, criterios. En algunos países hay normas específicas para torres eléctricas, criterios generales de cimentaciones. Hay manuales internacionales de diseño, los cuales se pueden utilizar como guía para el diseño. Algunos elementos a tener en cuenta. El diseño de cimientos de torres eléctricas maneja fuerzas muy grandes de levantamiento y de compresión. Las fuerzas del medio ambiente, como vientos o efectos dinámicos por rotura de cables, son mayores que el peso propio de las estructuras. El peso de cada torre es muy pequeño comparativamente con las fuerzas que debe soportar. Los diseños se repiten a través de la línea y hasta cierto punto deben ser independientes de pequeños cambios en las propiedades del suelo. Y generalmente se diseñan las torres por sectores geotécnicamente homogéneos. Los cimientos pueden ser sometidos a fuerzas mayores de levantamiento que de compresión. Y cualquier movimiento diferencial relacionado con las cargas oblicuas de tensión deben ser mitigadas para mantener el comportamiento de los conductores y la integridad estructural de la torre. Si un cimiento está sometido a deformaciones verticales excesivas hacia arriba, puede generarse una sensación fuerte de compresión en la pata y generar rotura por pandeo cerca de la pata. Los diseños deben realizarse en tal forma que las deformaciones por levantamiento de las patas sean mínimos. Y tenemos unas dificultades. ¿Por qué? La mayoría de los libros de cimentaciones están orientados a diseño de cimentaciones para edificios, con muy poca información específica para torres de transmisión de energía. Entonces tenemos que buscar material específico sobre torres de energía eléctrica. Tener en cuenta que la fuerza de levantamiento controla en la mayoría de los casos el diseño de las cimentaciones. Mientras en edificios, la fuerza de compresión es la fuerza principal. Los sitios de torres de energía, típicamente en el medio nuestro, se investigan con un menor nivel de sofisticación y detalle que los edificios o que los puentes. Y en torres eléctricas, ya observamos, se puede repetir el diseño para torres con características muy similares del suelo. Las torres eléctricas no tienen generalmente ocupación humana, como los edificios. Por lo tanto, no hay un riesgo de pérdida de vidas humanas, con excepción del tiempo de la construcción o reparación y mantenimiento. ¿Cuál es la filosofía del análisis y diseño de cimentaciones de torres eléctricas? Primero, deben ser estables y tener un factor de seguridad adecuado contra falla total.
Segundo, no deben moverse excesivamente debido a que pueden afectar la función de la estructura. Y tercero, un elemento muy importante, deben ser eficientemente económicas de acuerdo al tipo de estructura. La economía es muy importante teniendo en cuenta que son generalmente una gran cantidad de torres eléctricas las que se requiere cimentar en un proyecto. Factores a tener en cuenta: la geología del área, las cargas, el tipo de cimentación que nosotros escojamos de acuerdo al suelo y las cargas, respuesta de la cimentación a esas cargas y respuesta del suelo. Igualmente, facilidad de construcción. El proceso de cimentación requiere de que el modelo sea confiable. O sea, nosotros debemos plantear un modelo, pero ese modelo debe ser confiable, de acuerdo al comportamiento de las torres. Actualmente existen muchos programas de software. O sea, generalmente las cargas se calculan con un software específico. Y luego el diseño de la cimentación sí se realiza en forma individual, utilizando modelos matemáticos más sencillos. Es importante que el modelo que se elabore para calcular las cargas y también el modelo para diseñar los cimientos sea confiable. Y las propiedades del suelo. Un modelo de análisis requiere de tener información de las propiedades de los materiales del suelo y también de la estructura. Generalmente las propiedades del acero, de la estructura, son muy confiables. Sin embargo, las propiedades de la roca, las propiedades del suelo, pueden variar en forma significativa. Un cambio pequeño en las características del suelo, por ejemplo, cambio en el ángulo de fricción, que cambie 5 grados el ángulo de fricción, eso cambia significativamente el diseño de la cimentación. Teniendo en cuenta la poca confiabilidad en muchos casos de las propiedades del suelo, se requiere asumir factores de seguridad importantes en los parámetros. O sea, los parámetros del suelo deben tener un factor de seguridad para garantizar la confiabilidad, porque hay factores que cambian muchísimo. El ángulo de fricción en suelos granulares puede variar un 10-20%. La resistencia a la compresión puede variar hasta un 50%. El contenido de agua 20%. O sea, las propiedades del suelo pueden variar en forma significativa. Y debe tenerse en cuenta, y esto es muy importante, el proceso de construcción. La construcción de la cimentación juega un papel importante en el comportamiento de la misma cimentación, debido a que en el proceso constructivo puede alterarse el suelo y la roca, y de eso puede generar problemas posteriores. Igualmente, la compactación. Se excava la zapata y luego se compacta el suelo. Esa compactación, alrededor de las excavaciones de la cimentación o sobre los cimientos, afecta en forma importante el comportamiento, especialmente para el caso de levantamiento del cimiento. La presencia de suelos de malas condiciones puede alterar el diseño de la cimentación. O sea, puede ser que en el momento de la construcción observemos un detalle que nos obligue a modificar el diseño. Y puede requerirse modificaciones. Es algo que debemos tener siempre en cuenta, que lo que está en el papel no es obligatorio, porque pueden presentarse situaciones que obliguen a cambiar los diseños. Las torres pueden ser a tensión, una torre sometida a tensión, típicamente por el cambio de dirección
en los elementos conductores, fuerzas diagonales de tensión, torres a tensión o torres de suspensión, en que solamente hay carga vertical, la componente principal es vertical. Sin embargo, durante el proceso de construcción, en las torres de suspensión pueden generarse fuerzas en varias direcciones. Y las torres de terminación. Las torres de terminación de una línea pueden estar sometidas a fuerzas muy importantes de tensión y de compresión y fuerzas significativas de levantamiento en las patas. En muchos casos tenemos varios circuitos en la misma torre y cada uno de los circuitos o fases genera fuerzas específicas. Se requiere sumar las fuerzas generadas por cada circuito. Entonces terminamos con que el resultado del análisis de cargas es una suma de gran cantidad de fuerzas. Y se requiere determinar el valor y dirección de la sumatoria de las fuerzas sobre cada una de las patas. Sumatoria de todas las fuerzas. Cargas verticales, cargas transversales, carga del viento, cargas longitudinales, y para ello existen programas de software. Los ingenieros electricistas conocen de programas de software y el cálculo de las cargas generalmente se realiza utilizando programa de software. Los esfuerzos sobre las patas, calculados con el programa de software, cada una de las patas va a estar sometida a fuerzas diferentes. Compresión, levantamiento, cortante, sumatoria de la fuerza. La falla puede ocurrir por compresión de las patas. No es el común. Una falla también puede ocurrir por levantamiento. Hablamos de torres. Los postes de línea de energía eléctrica se diseñan en forma muy similar. El cálculo de las fuerzas sobre los postes, aunque es diferente, tiene muchos elementos similares al diseño de las torres de 4 patas. Calcular los momentos, calcular las cortantes, calcular las fuerzas. Hay fuerzas permanentes y hay fuerzas transitorias. Las fuerzas permanentes son las fuerzas que están aplicadas sobre la estructura durante un periodo continuo de tiempo, como el peso muerto de la estructura, tensiones de los conductores y los cables, fuerzas horizontales debidas al ángulo, al cambio de ángulo de la línea, tensiones diferenciales en los conductores, final de un conductor, fuerzas desbalanceadas causadas por conductores rotos, fuerzas permanentes y fuerzas transitorias, las cuales se aplican en la torre un periodo corto de tiempo, como las fuerzas del viento, las fuerzas del sismo y las fuerzas causadas por conductores colgados. Una cosa son las fuerzas en el funcionamiento de la torre a las fuerzas durante la construcción. Durante la construcción ocurren fuerzas específicas como las fuerzas horizontales en la construcción de una torre inclinada hacia arriba,
la fuerza final del conductor durante la instalación de la línea, o sea, fuerzas durante la construcción y fuerzas que se pueden aplicar durante el mantenimiento. Fuerzas permanentes, fuerzas transitorias, fuerzas durante la construcción y fuerzas durante el mantenimiento. Tener en cuenta todo el diagrama de fuerzas para el comportamiento de las patas de la torre. La respuesta de la cimentación a esas cargas. Las cimentaciones responden en forma diferente a las cargas permanentes que las cargas transitorias que las cargas de construcción. Pueden ocurrir cargas muy rápidas que generen condiciones no ordenadas. No es el caso típico, pero puede ocurrir. Por ejemplo, una arcilla se comporta en forma drenada para cargas permanentes, pero no drenada para cargas transitorias. En estos casos se requiere analizar la cimentación de acuerdo a las condiciones de carga y al comportamiento de las presiones de poro en el suelo en la aplicación de la carga. Resumiendo, el cálculo de las cimentaciones, el cálculo de las cargas para el diseño de las cimentaciones en torres eléctricas requiere de un análisis conceptual, de que tengan en cuenta todas las cargas y tener un buen programa de software para determinar la sumatoria de todas las cargas sobre cada una de las patas. Cargas aplicadas sobre los cimientos en torres eléctricas.